8:49 minutos. El 100% de las mujeres indígenas se siente más discriminada que el resto. Y sus mayores problemas son la pobreza, la falta de oportunidades y de reconocimiento. Esta realidad es parte de la información que arrojó la primera encuesta dirigida a este grupo para conocer su situación y sus condiciones de vida en Chile, en este Chile del 2010. Para hablar de este estudio nos acompaña la presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Herrera. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarnos. A ver, ya enunciamos un resultado que a mí me da vergüenza como chilena, que esta sea la sensación, porque tengo además la percepción de que se corresponde harto con la realidad, no solo con una percepción. ¿En qué se sienten principalmente discriminadas las mujeres, pero específicamente las mujeres indígenas? Además? A ver, yo creo que aquí asistimos a dos eventos que están muy relacionados. Uno es que el 85% de las mujeres en Chile siente que es un país machista, que hay desventajas para las mujeres frente a ser hombres. Es decir, aquí hay una sensación de discriminación y malestar de todas las mujeres. Y eso se ve en el trabajo, en la política, fundamentalmente yo diría que en los ámbitos que más aparecen en esta encuesta. Pero particularmente en las mujeres indígenas esa discriminación se siente con mayor fuerza. Ahí asistimos en realidad a la triple discriminación que viven generalmente. La de género, que se comparte con todas las mujeres, la de raza y también en muchos casos la de clase. Y eso se ve en ellas sobre todo, y ahí coinciden en el tema laboral, en la desigualdad salarial, en que el trabajo de las mujeres es menos valorado que el de los hombres, en la falta y ausencia de liderazgo femenino. O sea, yo creo que hay temas comunes, pero lo peor es ser mujer, indígena y pobre. O sea, ahí tienes muchas menos oportunidades. Yo creo que hay menos oportunidades, y además hay una mirada del mundo, llamémoslo así, no indígena, sobre el indígena bastante estigmatizado, con bastantes dejos de racismo. A mí me llama mucho la atención cuando las mujeres se definen a sí mismas. Las mujeres indígenas lo hacen desde la cultura, desde su propia cultura. Eso es interesante del estudio, esta triple discriminación que tú ya enunciabas, ¿cómo se refleja en la autopercepción? Porque también se les preguntó cómo ellas se ven desde el punto de vista de varias áreas. Cuéntanos un poquito de eso. Ellas se ven como mujeres orgullosas de su tierra, que cuidan su tradición y cultura, que defienden sus valores y principios, que son mujeres valientes y fuertes. Es decir, si uno mira, en realidad lo que están recogiendo es parte de su tradición cultural, de la historia, ¿no? De la mitología y de la historia real de lo que es el pueblo indígena chileno, los pueblos indígenas, porque piensa que esta no es solo una muestra mapuche, esta es una encuesta hecha a mujeres indígenas y no indígenas de regiones del norte y del sur. Pero la mujer no indígena, cuando se le pregunta las características de la mujer indígena, si bien alguna las rescata, pone una fuerza que no pone la mujer indígena en rasgos más sociales, como la vestimenta o en el fenotipo. Perfecto. Es decir, en el tipo de piel, en los rasgos más físicos. Carolina, vemos cómo evalúan las instituciones. Entiendo que una de las mejor evaluadas por las mujeres indígenas es el CERNAM y una de las peor evaluadas, la justicia. El sistema de justicia. Y quiero saber, en concreto, qué pasa con el sistema de justicia. ¿Ustedes tienen evidencia de que esta percepción de mala evaluación se corresponda con la realidad? Es decir, la mujer indígena es más sancionada, con penas más altas en los tribunales o menos escuchada. ¿Hay una correlación entre la percepción y la realidad? Mira, estamos haciendo una investigación, no lo tenemos todavía terminado, respecto de las sentencias, a través de un observatorio de sentencias que nos permita comparar en distintos ámbitos. Por ejemplo, hoy día en violencia, cómo están siendo sancionadas mujeres indígenas versus no indígenas. Aún eso no tenemos el estudio terminado, pero hay una percepción de ellas desde ya. En general, yo diría, la percepción de las mujeres con el sistema de justicia es que la justicia no tiene género. Y creo que eso es un grave problema. ¿Cómo así? Es decir, que la justicia no mira algo que es una realidad. Por ejemplo, en la violencia de género, o sea, por ejemplo, en el femicidio, por ejemplo, hay una serie de sucesos donde la justicia tiene género. La justicia no puede ser y no debiera ser arbitraria. Los organismos y el derecho internacional ha dicho. Aquí hay diferencias radicales, por ejemplo, porque tiene que ver con un tema de poder entre la violencia que se ejerce entre dos sujetos masculinos y un hombre hacia una mujer. Ya, pero además se y en el caso de las mujeres indígenas, efectivamente hay un tema de las posibilidades de acceso a la misma, yo te diría. Es que no es menor, es casi un 70% de desconfianza, en definitiva. Sí. Eso llama al sistema de justicia a tener efectivamente una política particular hacia este grupo de mujeres indígenas. Ahora, ¿cómo se van cambiando todos estos paradigmas? Porque da la sensación, uno podría decir, bueno, estos resultados eran un poco esperables,
Pero ¿cómo se va cambiando el switch? ¿Se hace a través de cuotas en términos de inclusión política? ¿Se hace por ley o se puede generar un cambio cultural a corto plazo? Yo no creo que sea una cosa o la otra. Yo creo que los cambios culturales son hitos que se han implementado. Las leyes de cuota, los mecanismos de acción afirmativa han sido y son en muchos países una posibilidad que lleva a un cambio cultural. No es lo único. Creo que hay una cultura de difundir y de visibilizar. O sea, cuando no conocemos lo que opinan nuestros pueblos originarios en un conjunto de temas, o sea, aquí hay mitos, por ejemplo, que se develan. Nosotros pensábamos que las mujeres indígenas o en general se piensa que son más conservadoras que las mujeres no indígenas y la verdad es que en materia de corresponsabilidad, en materia de vida sexual, no son más conservadoras. Tienen el mismo grado de búsqueda de niveles de igualdad, al igual que las mujeres no indígenas sienten que no logran todo el placer en su vida sexual como lo quisieran en sus relaciones sexuales. ¿Me entiendes? O sea, es decir, aquí creemos que hay diferencias, efectivamente, que tiene que ver con tradiciones, creencias, culturas, etcétera. Pero hay otros ámbitos donde la globalización y donde el pensamiento es muy similar, entonces creo que eso hay que rescatarlo también. Carolina, ¿cuál es la responsabilidad que hay para mujeres indígenas, pero también para no indígenas, en la publicidad? Te lo digo porque personalmente a mí me indigna cuando se hacen comerciales para lavadoras, detergentes y siempre la mujer es el destinatario de eso. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de que las chiquillas casi sin ropa para vender hasta un chicle? No sé. Me refiero a que cuánto influye también la publicidad en la percepción, cuánto se podría hacer ahí para cambiar ciertas percepciones de roles, de mujer, de identidad. Ese es un ámbito muy importante, ¿no? Como la educación desde la primera infancia, es decir, donde tú vas pudiendo cambiar la imagen, porque aquí lo que tú estás mostrando, como tú bien dices en la publicidad, es una imagen, es uno simbólico de qué es el ser mujer. Cuando tú miras en la encuesta, en un día cotidiano, a quién le corresponde un conjunto de actividades, tú ves que el 80% de ellas recae solo en ella. Entonces la publicidad puede ser una publicidad forma lo que está de cambiar. O sea, la publicidad lo que te está diciendo es, mire, a quien le toca el lavado es a la mujer, la lavadora es para la mujer. Si la lavadora fuera para el sujeto, vamos poniendo el switch distinto y a mí me parece que eso es una de las otras cosas. O por ejemplo, otra cosa, me llama mucho la atención que mudadores para las guaguas solo hay en baños de mujeres. Y Salacuna hoy día en Chile solo es para trabajadoras mujeres, debiendo ser una exigencia para trabajadores hombres y mujeres, porque si aspiramos a una sociedad de corresponsabilidad debiera hacerlo. Ir al tema previsional, salud, los descuentos y los castigos, etcétera, etcétera, en el tema ISAPRE, que es todo un tema de debate. Exactamente. Ahora, respecto al mismo punto que tocaba Mónica, la discriminación en los medios de comunicación también se hace manifiesta. ¿Solamente es en términos publicitarios o cuál es el aspecto de discriminación que usted destacaría en forma más sustancial? Yo diría que aquí hay dos cosas. Uno, que es lo que planteaba Mónica muy bien, que es el tema, y otro tiene que ver con la posibilidad, y que creo que este programa lo está haciendo, de levantar voces como esta, es decir, mostrar que hay realidades distintas. Cuando en las noticias se llenan solo de una mirada, de un solo lado, ¿no? Ya sea de lo que hace el gobierno o el Parlamento, y no se escucha la voz de la ciudadanía. En Chile la verdad es que, nos guste o no, las encuestas hoy día pasan a ser un barómetro no menor. Pero no es solo encuesta, hay estudios en profundidad, hoy día tenemos vocerías de mujeres indígenas importantes, ¿no? Que tienen que tener un espacio más allá del tema de lo que va esa vocería. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a Natividad, una chica joven, que es la vocera de los comunidades mapuches, pero más allá de su rol, ella pasa a ser una lideresa, mujer interesante, creo yo, ¿no? Sí, claro. Sí. Que debería ser relevada, como otras más. Que no sean siempre los expertos hombres, que es algo que comúnmente pasa también. Para ir cerrando, quiero saber qué opina usted respecto a un punto que estuvo en la discusión y que tiene que ver con una política del CERNAM. Se dijo que los agresores de mujeres también iban a ser objeto de terapia, lo cual parece súper positivo para enfrentar esta realidad. Absolutamente. El punto es que entiendo que hay una polémica porque en un minuto se dijo que iban a recibir esta atención en los centros donde también las mujeres reciben terapia, en otro horario, pero en los mismos centros. ¿Qué pasó con eso y cuál es la posición de ustedes? ¿Por qué no les parece? A ver, la verdad es que creemos que el Servicio Nacional de la Mujer no es un Servicio Nacional de la Familia, más allá que uno de sus objetivos hoy día tenga eso, pero es un Servicio Nacional de la Mujer, así como existe un Servicio Nacional de los Menores. Su función es la defensa, promoción y la protección y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Eso es y debiera ser su sentido de ser, y así son los ministerios de mujer en la mayoría de partes del mundo.
Yo no estoy por no trabajar con los agresores, me parece muy correcto, pero eso es parte de la Defensoría Penal Pública. A la Defensoría Penal Pública le corresponde efectivamente el trabajo con los agresores, no al CERNAM. Perdón, pero entiendo que también hay una objeción respecto de hacerlo en los mismos lugares que las mujeres, Primero, porque podían tener acceso al lugar donde se atendían las mujeres. Primero no corresponde, creo que estamos hablando de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, no voy a hablar de víctimas, pero sí de vulnerabilidad tremenda, que están que es un lugar donde se sienten protegidas. Llevar al agresor al lugar me parece un contrasentido tremendo. Sacar recursos, yo lo voy a decir así, sacar recursos del trabajo de prevención y protección de violencia contra las mujeres para ponérselos a los hombres, también me parece, porque la partida presupuestaria no cambia en el CERNAM hoy día. No es que consiguieran recursos nuevos para trabajar con ellos, están sacando profesionales y recursos de los centros, y eso me parece grave. ¿Y le gustó la campaña del CERNAM? Para cerrar, pues se nos acabó el tiempo. Creo que tuvo una primera campaña muy buena, la primera. Creo que la segunda, sobre la violencia, me parece que no es lo suficientemente adecuada. Creo que está usando un término que en Chile particularmente tiene que ver con afeminado, con ser mujer, y que finalmente nos tira para atrás. O sea, el ser mujer es malo. Y saca del foco finalmente del tema. El tema no es ser maricón o no ser maricón, el tema es ser delincuente. O sea, mientras no pongamos que la violencia, quien violenta a una mujer es un delincuente, porque eso es lo que es, el resto no tiene mucho sentido. No es un maricón, es un delincuente. Es un delincuente. Perfecto. Carolina Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, buenos días.